costarica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es: ¿valor de la libertad en Costa Rica? Comenzamos con un nuevo podcast. Hola, hoy vamos a sumergirnos en un tema que es, clave para Costa Rica, un verdadero pilar: el valor de la libertad. Y para eso vamos a explorar a fondo un análisis muy interesante del licenciado Larry Hans Arroyo Vargas. Porque la Constitución misma lo dice desde el artículo 1, ¿no? Costa Rica es una república libre. La idea aquí es desentrañar juntos cómo se vive eso, desde sus raíces filosóficas hasta los retos de hoy, todo basado en este material. Así que entremos en materia. Fíjate que es fascinante cómo el texto arranca y conecta la libertad directo con la dignidad humana. Menciona el artículo 33 de la Constitución, ¿verdad? Y deja muy claro que no es algo que el Estado te da, no es un regalo, es, digamos, una cualidad que ya tenemos como personas. Inherente. Y el Estado lo que hace es reconocerla y, claro, protegerla. Es como la base para que cada uno haga su vida. Y se notan las influencias históricas ahí, ¿cierto? El justnaturalismo, por ejemplo. Esa idea de derechos que ya existen antes que el Estado, que ya asomaba en el Pacto de Concordia allá por 1821. Y por supuesto, el liberalismo clásico, que nos trajo todo ese catálogo de libertades civiles, económicas. Exacto. Y un principio que el análisis recalca y que es crucial es el pro libertate. ¿Qué significa? Bueno, que si hay dudas sobre cómo interpretar una ley, una norma, siempre, pero siempre se tiene que elegir la interpretación que más favorezca la libertad, que la amplíe más. O sea, le da la vuelta a la cosa. La libertad es la regla general. Y si se va a poner un límite, esa es la excepción y tiene que estar súper justificada. Claro, tiene sentido. Y el camino para llegar a eso no fue una línea recta, ¿verdad? El análisis nos recuerda la influencia de la Constitución de Cádiz, la española de 1812. Luego nuestro Pacto de Concordia, que ya mencionaba la libertad civil. Y un hito fue la Constitución de 1871, que consolidó cosas importantes como la libertad de culto. Eso fue un gran paso. Totalmente. Y ojo, no podemos saltarnos la Constitución de 1917. Duró poquito, sí, pero fue pionera, al mencionar ya la protección para los trabajadores. Fue como una semillita de lo que después serían las garantías sociales. Y ya la Constitución actual, la del 49, logra una mezcla interesante, ¿no? Mantiene ese espíritu liberal, pero le mete un componente social muy fuerte. Y eso demuestra que la libertad no es algo estático, ¿verdad? Sigue viva, sigue cambiando. Ahí están las reformas más recientes sobre derechos culturales, o el acceso a tecnologías, o el derecho a un ambiente sano. Qué interesante esa evolución. Y ahora, bajando eso a lo concreto, a lo constitucional. ¿Cómo se ve? Pensemos en las libertades más personales. La Constitución es súper clara. Protege la libertad misma, prohíbe la esclavitud, asegura que podamos movernos por el país libremente. Incluso, algo muy tico, ¿verdad? El derecho de asilo, que proyecta ese valor hacia afuera. Y para que esa libertad no sea solo una declaración bonita en el papel, están las garantías procesales. Esas son vitales. Hablamos de reglas muy claras para detener a alguien, ¿no? Necesitas un indicio comprobado, orden de un juez y la obligación de llevar a la persona ante el juez en 24 horas, no más. También que nadie vaya a la cárcel por deudas. Eso es fundamental. Y claro, el recurso estrella, el habeas corpus. Ese mecanismo rápido para que un juez revise si te detuvieron legalmente. Sin todo eso, la libertad personal quedaría muy vulnerable. Claro, es la protección directa. Y luego están esas otras libertades que son como el oxígeno de la democracia, ¿no? La libertad de pensar diferente, de decir lo que uno piensa. Y esto es clave, sin censura previa, como dice el artículo 29. Y también el derecho a buscar y recibir información, que está en el 30. Y las políticas. Poder asociarnos, reunirnos pacíficamente, hacerle peticiones a las autoridades. Todo
eso? Ahí el análisis de Lica Arroyo Vargas también entra en las libertades económicas. La libertad de comercio, la libertad de trabajo, la de formar sindicatos. Están en los artículos 46, 56, 60. Pero es importante entenderlas, como bien señala el texto, dentro del marco del Estado Social de Derecho. Ese modelo tan costarricense que busca un equilibrio, ¿verdad? Entre la iniciativa privada y la justicia social, el bienestar de todos. No es una libertad económica salvaje, digamos, sino una que tiene una responsabilidad social. Ahora, un punto muy importante que también se toca. La libertad no es ilimitada. No es hacer lo que a uno le dé la gana, sin importar los demás. El propio artículo 28 de la Constitución pone los frenos. Dice que nuestras acciones privadas son libres siempre que no dañen la moral entendida como una ética social básica, no una religión específica, ni el orden público, ni los derechos de otras personas. Esos son los límites. Y además, cualquier restricción específica que ponga una ley. Tiene que pasar unos filtros muy exigentes que ha desarrollado la Sala Constitucional, el de razonabilidad y el de proporcionalidad. O sea, tiene que ser una medida lógica, necesaria y que no sea exagerada para el fin que busca. Entendido. Límites claros y controles para que no se abuse. Y como señala el análisis, hoy en día la libertad enfrenta, nuevos retos complejos. Estamos en la era digital, ¿verdad? Y surgen debates enormes sobre la libertad de expresión en redes sociales versus la desinformación, las noticias falsas y ni hablar de la protección de nuestros datos personales. ¿Qué tema? La globalización también mete presión sobre las libertades económicas, los derechos laborales e incluso algo que hemos visto, cómo mantener las libertades firmes cuando hay emergencias, crisis sanitarias o de seguridad, cómo evitar que las medidas que son para un momento excepcional se queden para siempre. Bastante en qué pensar. Entonces, si intentamos resumir un poco todo esto, el análisis de Liceda Arroyo Vargas nos deja ver que la libertad en Costa Rica es muchísimo más que una palabra en un documento. Es un valor constitucional supremo con una historia riquísima, con muchas dimensiones, personal, política, económica, social, y que está en constante evolución, siempre buscando ese delicado equilibrio entre los derechos de cada uno y el bien común. Es un legado que recibimos, sí, pero también es una tarea de todos los días, una construcción permanente. Exacto. Y eso nos deja con una pregunta flotando, que me parece muy pertinente para hoy. Si vemos la libertad como eso, como legado y como proyecto a la vez, y tomamos en cuenta las tensiones que vivimos hoy entre libertad y seguridad, el impacto tremendo de la tecnología, los desafíos globales, la pregunta es, ¿cómo hacemos como sociedad? No solo para defender esa libertad que heredamos, sino para de verdad expandirla, adaptarla. ¿Cómo nos aseguramos de que siga siendo ese pilar de la identidad costarricense y que responda a las nuevas realidades, pero sin perder su esencia, su función protectora? Es algo bueno para seguir reflexionando, ¿no? Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. Hace muchos años, tal vez más de 25, conversaba con un amigo y este me preguntó: Larry, ¿qué es la libertad? Yo en aquel entonces le respondí: hacer lo que queremos. Y me dijo: muy bien, pero no es eso. Yo inmediatamente me reí y le pregunté: ¿qué? ¿Cómo no era eso? Pensé que estaba loco. Su respuesta aún retumba en mi mente cuando él me explicó: libertad no es hacer lo que queremos, libertad es hacer lo que debemos. Y continuó diciéndome: Larry, imagina que decides no trabajar, que decides irte de fiesta y estás en la madrugada alcoholizado en la vía pública. Sí, probablemente te sientas muy libre, pero no pasará mucho tiempo y llegarán las autoridades y te arrestarán. En ese momento, por el libertinaje y por cometer un ilícito, la libertad que sentías se esfumará y estarás en una cárcel. Al principio me costó entender tan profunda reflexión, pero terminé entendiéndola. Años después, al convertirme en abogado, creo que lo entendí aún más, y es que la libertad que nos da la Constitución política es un bello regalo, pero debemos cuidarlo con toda determinación. Desde mi punto de vista, el valor más importante que se defiende en nuestro ordenamiento jurídico es la vida. Somos muy estrictos a la hora de penar el homicidio, lo cual está bien, pero sin duda el segundo valor más importante es la libertad, y es por eso
que como litigantes nos dedicamos no solo a defender la libertad personal de nuestros representados, sino también la libertad de sus actos y la libertad de sus activos. Sepamos ser libres, no siervos menguados. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.